Hola, continuemos con la segunda parte del equipo reflexivo. Brevemente vimos algo de los fundamentos epistemológicos que están atrás de este tipo de trabajo. Realmente es breve porque hay todavía mucho más que podríamos reflexionar. Pero continuemos avanzando hacia la parte práctica. Antes de pasar a ver cómo se lleva una sesión con equipo reflexivo, hagamos algunos comentarios sobre el concepto reflexivo. ¿Cómo se entiende desde esta psicoterapia? El equipo reflexivo se centra precisamente en el acto de reflexionar. ¿Qué es reflexionar? Bien, la palabra viene de reflejo. Cuando el paciente está tratando de explicarle al terapeuta lo que está aconteciendo en su vida, está mandando una imagen para que el terapeuta pueda comprender. Pero el paciente, en el acto de estar narrando, no solamente hace que el terapeuta lo escuche, el paciente se escucha a sí mismo. Esa voz que él emite con esa estructura narrativa regresa a sus oídos y en ese acto de poderse escuchar a sí mismo, él empieza a transformar también su propia narrativa. El acto de expresar verbalmente lo que pensamos, nuestras experiencias, nuestras historias, ese acto de hacer este tipo de expresiones conllevan el ejercicio de darle estructura a lo que decimos. Buscamos darle una coherencia a cada una de las fases de la narrativa. Tratamos de encontrar las palabras adecuadas que expresen lo que sentimos, lo que vivimos, lo que experimentamos. Esa búsqueda de palabras, de oraciones organizadas, de estructura narrativa, conllevan a que cuando lo expresamos de forma verbal, cuando expresamos algo de forma verbal, podamos escucharlo de una manera diferente. No lo pensamos igual que como lo expresamos con palabras. Allí está un primer reflejo. El paciente, al hablar de su narración, al expresar su narración, puede escucharse a sí misma, a sí mismo, y entonces es un reflejo de su narrativa. Claro que existen más reflexiones. Cuando el terapeuta hace un parafraseo o hace un resumen de lo que el paciente está diciendo, nuevamente refleja lo que el mismo paciente dijo. Ahora el terapeuta, con sus propias palabras, con su propia estructura de oraciones, con su propia estructura narrativa. Claro que cuando el paciente escucha al terapeuta, lo que está escuchando, que tiene que ver con la narrativa, con la historia que contó, de pronto va a tener matices diferentes a lo que él quiso expresar o transmitir. Este hecho de poder escuchar su historia a través de alguien más lo va a llevar a entender su propia historia de forma diferente. El acto reflexivo inicia entonces con el paciente cuando él se escucha a sí mismo, continúa cuando el terapeuta parafrasea o hace un recuento de lo que ha escuchado del paciente, pero en una modalidad del equipo reflexivo
se extiende a las reflexiones de todos los miembros del equipo. Cada uno de ellos podrá estructurar un mensaje, una reescritura de la narrativa del paciente. Toda esta diversidad de posibilidades de interpretar algún suceso o experiencia van a llevar al paciente a tener otras formas de entender lo que está pasando con él mismo. Recordemos que no está obligado a quedarse con ninguna de las versiones. Él solamente tiene un buffet de posibilidades narrativas. Él decidirá cuál es la historia que puede llevarse a casa. Se puede llevar cualquiera que ha escuchado allí en el consultorio, o podrá dejar todas y volverse a llevar su propia narración. Aunque parece que entonces no ocurrió nada en el consultorio, resulta que no es así. Porque el paciente, pudiéndose quedar con cualquier versión, teniendo opciones de versiones, termina eligiendo la suya. Y eso es válido. Porque el equipo reflexivo no pretendía imponer una nueva forma de ver la vida. Mostraba posibilidades de cómo verla. Y si el paciente considera que se queda con su propia versión, es un acto de libertad, de elección, y eso significa que el mismo paciente recupera la responsabilidad sobre sí mismo, sobre la forma de entenderse. Eso lo convierte en una persona más autónoma, independiente. Dejemos por el momento esta segunda parte del equipo reflexivo para poder dar paso a, ahora sí, la estructura metodológica de una sesión con equipo reflexivo.